Muy buenas, bienvenido a un nuevo vídeo en el que voy a hablar sobre un tema que no es habitual, yo creo, pero que creo que puede ser también muy interesante para aquellos que hacéis carreras de montaña o trail. Es decir, vamos a hablar sobre este tipo de carreras. ¿Por qué? Pues porque en mi día a día me encuentro con gente que hace este tipo de deporte. Últimamente he tenido algún cliente que me ha pedido entrenamiento para este tipo de carreras y bueno, he tenido que documentarme y extraer alguna información que os paso a contar. Lo voy a hacer en el formato habitual que llevo siguiendo durante esta última semana, es decir, en una especie de presentación, ahora la veréis, y bueno, simplemente como decía, voy a ir contando todos aquellos aspectos más relevantes. Espero que os guste y nada, nos dejéis vuestros feedback como siempre. Lo primero que hay que tener en cuenta es cuáles son los determinantes en los deportes de resistencia. En este caso, en las carreras de montaña y más en concreto en las de corta distancia, los determinantes son muy similares a los que podemos encontrar en la maratón, siendo el consumo de oxígeno, los distintos umbrales, umbral ventilatorio 1 y umbral ventilatorio 2, o conocidos también como aeróbicos y anaeróbicos, así como la economía de la carrera, parámetros a tener en cuenta dentro de la programación y el control de nuestro entrenamiento. Lo más habitual es determinar esto por una prueba de esfuerzo, tal y como veis en las imágenes. La siguiente imagen corresponde a las tres zonas habituales de entrenamiento: baja, media y alta intensidad. Estas, a su vez, se corresponden con los dos puntos anteriormente señalados. Es decir, el primer punto sería el umbral aeróbico o láctico, también conocido como umbral ventilatorio VT1, y el segundo el umbral anaeróbico o VT2, umbral ventilatorio 2. Estas zonas también se pueden relacionar con la frecuencia cardíaca máxima, correspondiendo la primera a un nivel inferior al 70% de esta frecuencia cardíaca máxima, la segunda situándose entre el 70 y el 85% y la tercera superior a estos valores, es decir, más del 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Siguiendo con todo esto, en la tercera imagen veis el continuum de demandas deportivas que nos ofrece Nader, donde los deportes se clasifican según sus necesidades de fuerza o resistencia. Como dijimos antes, las carreras de montaña, y en este caso las carreras cortas, se pueden clasificar o se parecen muchísimo a las maratones, más aún cuando son esfuerzos todavía más largos como las ultra trail o carreras superiores a esos 42 kilómetros. Como dije al inicio de la presentación, el perfil que nos encontremos durante la carrera es el que va a condicionar las demandas energéticas de estas y por lo tanto también el nivel de intensidad al que vayamos, así como la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Vemos que distintos tipos de carreras generarán distintos niveles de intensidad y distintas exigencias. Por eso es muy difícil hacer estudios donde se determine cuál es la exigencia de cada una de ellas y por lo tanto generalizar unas recomendaciones para todos los atletas. En la pantalla estáis viendo tres perfiles de la misma carrera, uno de 65 kilómetros, otro de 34 y otro más fácil de 17. Como veis, los desniveles acumulados también son distintos y por lo tanto las exigencias variarán ampliamente. Lógicamente, el nivel del atleta en cada tipo de perfil también será distinto y por lo tanto las exigencias de la carrera para cada uno variarán. Lo que sí parece bastante claro es que tenemos que subir y bajar y depende de la carrera en mayor o menor medida. ¿Qué supone la carrera cuesta arriba? Pues como veis supone un mayor gasto energético, pero a su vez disminuye el impacto y tiene obviamente mayor carga concéntrica al músculo. Para que os hagáis una idea, en una pendiente de un 10%, el tiempo que podemos mantener la máxima intensidad determinada por la velocidad aeróbica máxima es del 60% aproximadamente. Es decir, que si yo en llano soy capaz de correr a mi velocidad aeróbica máxima durante 10 minutos en una carrera con cuesta y de un 10% de pendiente, estaré aproximadamente 6 minutos. Esto, por ejemplo, os da una idea de cuánto tiempo o qué factor de corrección podéis aplicar en aquellas tiradas en las que trabajéis cuesta arriba en función de vuestra velocidad aeróbica máxima. Por el contrario, la carrera cuesta abajo tiene menor gasto energético, pero como contraprestación aumenta el impacto y obviamente tiene mayor carga excéntrica. El tejido se adapta a todo
y a la carga excéntrica también, pero requiere su tiempo. Por eso, si no tienes demasiada experiencia o nunca has corrido este tipo de carreras o llevas tiempo sin entrenar, lo que te diría es que empieces predominando o primando los desniveles positivos y poco a poco vayas involucrando más descensos. Y por último tenemos el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza sabemos ya que es vital para la mejora del rendimiento en los corredores de montaña también, y en cada uno de los niveles que veis en pantalla, desde los principiantes a los más avanzados. Lógicamente lo utilizaremos siempre con cabeza y priorizando en determinadas fases unos medios u otros, pero durante toda la temporada en mayor o menor medida debe de existir este tipo de trabajo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado como siempre. Lo principal es que os ayude, que podáis extraer información útil. Y vuelvo a repetir, si os gusta, comentárnoslo, decírnoslo y seguiremos haciendo vídeos en este formato o en otro, aunque realmente para mí esto es lo más cómodo y simplemente lo que quiero es, como ya os decía, aprovechar toda esa información, todas esas presentaciones pues, que hago para clase, para cursos, entrenamientos que hago para los atletas. En definitiva, darle salida de una forma diferente. Así que nada, esto es todo y como decía antes, si os gusta lo que hacemos, suscribiros en el botoncito y os esperamos en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente. ¡Hasta luego!